Señores, ayer en la semanal le preguntaron al presidente si en enero ya él estaba preparando una reforma fiscal. Como se hace la política en República Dominicana o como gobiernan los políticos, que los gobiernan, que las decisiones las toman muchas veces no pensando en el bienestar del país, sino en la favorabilidad política o no de una decisión. Y se eliminaban de golpe y porrazo una serie de exenciones. Bueno, el presidente tuvo que retirar el proyecto cuando comenzaron las vistas públicas. Entonces yo pienso, me voy un poco en línea con lo que tú señalas, estamos en un momento en el cual se le está cuestionando al gobierno y no solamente a la oposición. Y ser valiente para tomar decisiones, porque sabemos que no importa la propuesta de reforma que se haga, siempre van a haber detractores y siempre va a haber sectores e intereses políticos que lo van a boicotear. Pero que no hay nada preciso ni fechas para una eventual reforma fiscal. Vamos a ver, excelente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares por Telesistema Canal 11 y nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y otras redes y plataformas que nos permiten ir a donde quiera. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos sean todos a Telematutino 11, martes 2 de diciembre. Un placer que ustedes nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Como siempre, vamos a comentar algunos de los temas de actualidad. También, como cada martes, desde Santiago de los Caballeros, la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento de psicología dedicado a la familia. Y hoy contamos con la participación de la ingeniera Agneris Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, mejor conocida como ACOPROVI. Así que les damos la bienvenida con el deseo de que permitan estar en sintonía con nuestro programa a esta hora del día. Bienvenidos. Y no se pierdan, especialmente la entrevista, porque vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le preocupa y que es una meta de todo dominicano, tener, como se dice, un techo propio. Señores, ayer en la semanal le preguntaron al presidente si en enero ya él estaba preparando una reforma fiscal. Esa fue más o menos la pregunta como la hizo una periodista, y él indicó que no es cierto, que parece que se ha confundido, porque una actividad de la ASIS, de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, donde insistían en la reforma fiscal integral. Pero él dice que no, que hasta ahora no hay nada, que Magín Díaz se ha referido, el ministro de Hacienda se ha referido al tema en varias ocasiones, pero que no hay nada preciso ni fechas para una eventual reforma fiscal. Bueno, como podemos ver, el presidente no lo descartó de raíz. Lo dejó ahí como abierta la posibilidad. Este es un mes difícil para hacer un anuncio de una reforma fiscal. En realidad hay muchas recomendaciones, tanto locales como internacionales. Y obviamente que antes del gobierno embarcarse en una reforma, tiene primero que recomponer un poco la casa, Ramón, y ver muy bien, pisar con un pie de plomo cómo lo haría, porque tendrá que pisar muchos callos, incluyendo de su propio partido, y si lo quiere hacer muy, muy bien, hacer algunos sacrificios, que es difícil para un gobierno, sobre todo como se hace la política en República Dominicana, o como gobiernan los políticos, que los gobiernan, que las decisiones las toman muchas veces no pensando en el bienestar del país, sino en la favorabilidad política o no de una decisión. Pero ese es un tema que tarde o temprano va a salir de nuevo. Así que esta fue la respuesta del presidente ayer, nada preciso, no se ha discutido todavía, y lo que sí se ha reiterado es que deberá contar con el consenso antes de lanzarla. Ojalá sí, que sea así. Lamentablemente se perdió el timing del año pasado, que era el momento en el cual el gobierno estaba recién llegado, había consenso en que era necesaria una reforma fiscal, pero la reforma fiscal que se diseñó penalizaba a los pobres porque le aumentaba el TEBI de 0 a 18% en los alimentos, penalizaba a la clase media, por ejemplo al ahorro. El ahorro se le daba un tratamiento como si fuera un salario, y se eliminaban de golpe y porrazo una serie de exenciones. Bueno, el presidente tuvo que retirar el proyecto cuando comenzaron las vistas públicas. Entonces yo pienso, y me voy un poco en línea con lo que tú señalas, estamos en un momento en el cual se le está cuestionando al gobierno, y no solamente a la oposición,
sino economistas, organizaciones de la sociedad civil, el tipo de gasto, los subsidios generalizados. Hasta el fondo le dice, focalice los subsidios, las pensiones, etcétera. Entonces, lo primero que la sociedad le va a decir es... Deme muestra de confianza. Exacto, austeridad, porque yo no voy a pagar más impuestos, porque al fin y al cabo, aunque doren la píldora, la reforma fiscal es pagar más, aunque sea con tasas menores, como propone el CRES, tasas menores, pero al fin y al cabo vamos a pagar más. Entonces, para yo pagar más, yo quiero que me demuestren que ese dinero no se vaya en gastos corrientes, sino que ese dinero se va a ir en inversiones. No, y que me den más y que me rindan cuenta. Ramón, tú sabes que hay muchos países, muchísimos, incluyendo de América Latina, que a cada contribuyente que paga sus impuestos una vez al año, le mandan un reporte de qué hicieron con esos recursos. Porque lo menos que quiere saber, o que tenemos derecho, lo que pagamos, lo que tributamos, es saber exactamente cuál es la visión y cómo se está gastando el dinero. Y muchos dirán, bueno, pero las cuentas están ahí. No, pero cada quien merece una explicación. Y algún día tendremos que mirar hacia allá. Y mira, nunca es tarde. Todavía el gobierno le quedan 2 años y pico de gobierno. Tiene formas de cómo terminar una gestión buena, pero tiene que predicar con el ejemplo y ser valiente para tomar decisiones, porque sabemos que no importa la propuesta de reforma que se haga, siempre van a haber detractores. Y siempre va a haber sectores e intereses políticos que lo van a boicotear, que van a decir que no procede. Si no la hace, van a decir que por qué no la hizo. Es un país difícil y lo sabemos, pero alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y frenar y dar un ejemplo de que las cosas se hacen cuando conviene hacerla para el país, no importa el costo que haya político que tenga. La reforma fiscal, mientras más se postergue, más profunda deberá ser. Ya. Porque cada año que pasa, ahí sigue el mismo déficit fiscal, hay mayor endeudamiento y hay menos recursos para el gobierno porque aumenta el pago de los intereses. Yo lo que creo es que sencillamente si no se hace el año que viene, el 27 ya es un año electoral. En el 27 se eligen los candidatos, son las primarias de los partidos, es decir, 27 va a ser un año de efervescencia. Sí. Desde enero. Ramón, entonces, pero el gobierno va a tener la posibilidad ahora. Mira cómo fue el comportamiento de la economía en octubre. No sabemos cómo fue noviembre, pero noviembre tuvo la tormenta, creo. Fue en noviembre la Melissa. Melissa, sí. Entonces, noviembre va a ser malo también. Entonces, yo creo que cuando se levanten todos esos datos y el gobierno vea cuál ha sido el comportamiento de la economía, cómo fueron las expectativas al principio del año, y ver todo eso y resumirlo y hacer una proyección. Y en esa proyección realmente tomar las medidas que procedan. Pero ojalá que el presidente deje ese legado. El año que viene, porque en medio de una campaña... No procede. No procede. Es la misma desgracia. Si la economía va mala, te dicen, no es el momento para una reforma. Pero si la economía va bien, te dicen, no, mire, tampoco como quiera, es malo. Nunca habrá el momento. Por eso lo ideal es cuando un gobierno inicia, que tiene el apoyo mayoritario, que no tiene el desgaste, ese es el momento preciso, como fue el año pasado. Por otro lado, ayer comentábamos el caso de que hay 700 y pico de adolescentes internos en unos centros que se llaman de atención integral de la persona adolescente en conflicto con la ley penal, CAIPAC CLP. Un nombre muy bonito. Y entonces ahora surge un estudio de la Defensoría del Pueblo que siempre está... La Defensa Pública. De la Defensa Pública que siempre está pendiente de este tipo de cosas y que hace un informe anual del estado de las cárceles, donde revela, por lo menos en 2 centros, donde la planta física es un desastre, duermen en el suelo, contaminación, hongo, humedad, filtraciones, hacinamiento. Y eso yo creo que falta la dignidad humana, digo yo. No, y entonces donde tú tienes adolescentes que supone que tú lo vas a rehabilitar. La educación. No, en uno, por ejemplo, en La Vega, lo que hay un solo médico. Mira, deficiencia de comida, pocos doctores, falta de medicamentos.
instalaciones deterioradas, camas inadecuadas, son algunas de las condiciones en que viven los menores de edad privados de libertad que se encuentran. En este caso, en el Instituto Preparatorio de Menores, Dr. Máximo Antonio Álvarez, en La Vega. Pero el Listín Diario ha estado haciendo una serie de reportajes de diferentes centros del país y todos hasta ahora no pasan la prueba de que haya un protocolo, vamos a decir que de dignidad y de cumplimiento con algunas normas, como es la higiene, como es que tengan una cama, comida digna y que tengan una atención de salud. Pero también, Ramón, lamentablemente hay que destacar también que la Oficina Nacional de la Defensoría Pública ha visitado las cárceles y han visto que las situaciones que ellos denunciaron hace años, dice que están en igual condiciones que en el 2023. En ese de La Vega ellos dicen que lo del 23 sigue igual en el sigue año. Igual. Entonces, sigue igual en el año 25. Mosca, la cocina en mal estado, eso da pena. Realmente es una noticia que no quisiéramos dar, pero hay que poner en evidencia para ver si se ponen los correctivos del lugar. Pero es una alerta, porque se supone que ese adolescente que transgredió la ley puede rehabilitarse, pero tiene que ser en un ambiente con determinadas condiciones, educación, que haya canchas, que haya lugares donde él practique deporte y por lo menos comida, Ramón, y una orientación psicológica. No pedimos mucho más de eso. Pero nunca entonces, hay dinero para en un eso. país donde vamos a decir que no se malgasta, pero donde se cuestiona mucho cómo se priorizan los gastos, no es posible que estos centros estén en esas condiciones y que los privados de libertad también estén en condiciones infrahumanas. Y eso se ha reportado muchísimas veces. Se anunció a principios de este año una serie de licitaciones de construir, creo que 25 nuevas cárceles para albergar a más de 20.000 privados de libertad. Eso es titulares. Bueno. Por lo menos suerte que ya comenzaron a llevar presos de La Victoria a Las Parras, y eso es un alivio, porque ahí sí hay un hacinamiento de verdad y condiciones todavía peores, porque es en el suelo, y además tienen que pagar para dormir en el suelo. Oiga eso. Por otro lado, la Junta Central Electoral envió una intimación a la Fuerza del Pueblo, alegando que los colores y símbolos que utilizaron en la marcha del pasado domingo, que fue una marcha en protesta por una serie de situaciones, de la energía, de los precios, de la inseguridad ciudadana, etcétera. La Junta dice que eso puede interpretarse como campaña electoral y hace una especie de proselitismo prematuro y hace una especie como de advertencia de que si lo repite, bueno, pues habrá consecuencias. Las sanciones en el caso de la Junta son insuficientes. Imagínate. Para la Junta poder hacer el papel que le toca. Mira, yo lo veo muy atinado que la Junta haga su papel como debe hacerlo, y dicen que deben circunscribirse a lo estipulado en la Ley 2023 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Si es verdad que ahí la Fuerza del Pueblo, ustedes saben que estamos en República Dominicana y que la gente comienza a arengar y el partido, y se dicen algunas cosas que pudieran interpretarse como proselitistas y como de campaña política, ahí que tengan un poquito más de cuidado. Obviamente no dice el comunicado en ningún lado de que no pueden hacer marchas ni nada de eso. De hecho, el presidente Abinader se refirió al tema y dijo que eso evidenciaba que estamos en un país democrático y que ese tipo de manifestaciones son normales. Y son normales y el pueblo puede manifestarse cuando entiende debe hacerlo. Lo hizo la Marcha Verde en su momento, grandes manifestaciones semanales. Obviamente de cada lado habrá una versión. Los diputados oficialistas lo cuestionan, pero ellos lo hicieron y lo hacen. Claro. Porque sus precandidatos están en campaña. Y los legisladores de la Fuerza del Pueblo también van a defender la actividad. Sin embargo, me llama la atención que el secretario general del PLD, Johnny Pujols, que es un joven muy moderado, muy correcto, él consideró como un exceso la intimación de la Junta Central Electoral a la Fuerza del Pueblo. Advirtió que esa acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a interferir en los derechos constitucionales y la autonomía de los partidos políticos.
Lo que, obviamente que la frontera entre cuando una actividad es de proselitismo electoral y no lo es muy tenue. Muy fina. Es muy fina porque es verdad, ellos ahí no promovieron candidatos. Ellos ahí lo que protestaron, y usted veía la pancarta, que el plátano está tanto, que el arroz, que esto, que han quebrado los productores. Pero bueno, había banderas verdes, había símbolos, y entonces por eso es tan difícil. Yo creo que la Fuerza del Pueblo tendrá que cuidarse, porque... Sí, sobre todo lo de la ley 2023, nada más. Y cumplir con eso. Aunque hay abogados que dicen que la 2023 no es tan amplia como para que una actividad en la cual la Junta no fue precisa. La Junta lo que dijo fue, se utilizaron símbolos que pueden interpretarse como promoción electoral. El tema es que la marcha la convocó ese partido, entonces es difícil. Es difícil. Ahora, aquí yo veo bien lo que hizo la Junta, pero debo señalar que siempre, si yo hago algo está bien, pero si tú lo haces está mal. Y en esa pelota es que viven los partidos políticos. Los que están en la oposición le critican al gobierno lo que ellos mismos hicieron y viceversa. Entonces, cuando están en el gobierno, le critican a la oposición cosas que ellos hacían en el pasado y que todavía se cuestiona que los hacen de otra forma disfrazada en el presente. Pero qué bueno que la Junta hizo eso, Ramón, porque yo supongo que si lo ha hecho con el Partido Fuerza del Pueblo y esa manifestación, estará muy vigilante también de lo que estén haciendo los precandidatos del gobierno y de otros partidos. Exactamente. Por otro lado, señores, en Honduras, yo creo que lo nunca visto. Porque nosotros lo vivimos en esos procesos electorales que iban cabeza con cabeza, pero con muchos miles de votos de diferencia y la lentitud. Entonces en Honduras, a 2 días de las elecciones, apenas se ha computado el 57% de los votos. Y la diferencia entre Nasri Asfura, que es el que está en primer lugar, las encuestas lo daban en tercero, y el segundo lugar, Salvador Narrala, es de 515 votos. Que eso no es nada. 515 votitos ahí. Entonces hay un empate técnico y obviamente los ánimos están muy caldeados. Hay muchas expectativas, pero hay que mantener la paciencia y la calma, han dicho los órganos electorales, y esperar cómo se termine de contabilizar las actas por contingencia. Y posteriormente se realice un proceso de escrutinio especial y para así finalizar el escrutinio general. Tienen que tener mucha confianza y actuar con mucha transparencia los órganos encargados de contar esos votos. Porque si, imagínate que casi siempre es difícil que el que pierda acepte cuando la diferencia es tan cercana, es un tema. Y además cuando el organismo que cuenta ha contado tan lentamente. Entonces en Honduras tienen la dificultad de que no hay segunda vuelta. Porque si tuvieran empate, independiente del margen, bueno, pues se van a una segunda vuelta. Es por mayoría simple. Por mayoría simple. Ahí lo que sí está claro es que el partido de gobierno apenas quedó un 19%. Y está claro también, clarísimo, Ramón, de que el que gane va a tener una oposición rabiosa. Porque si gana por unos puntitos de diferencia, no importa, si es mayoría, aunque sea con un voto. Lo que pasa es que es difícil de aceptar eso, porque siempre habrán argumentos que justifiquen de que un acta, X cosa. Pero va a tener una oposición rabiosa. Que eso no es malo en cierta forma, porque tendrá un contrapeso. Los gobiernos necesitan contrapesos responsables, eso sí. Que se deje gobernar, pero con un contrapeso. La ventaja es que ambos son de derecha. Ahora que se habla de que de derecha y de izquierda de nuevo, ambos son de derecha. Pero bueno, estaremos pendientes. Es un exalcalde y un presentador de televisión. La gente de la televisión. Fue un exalcalde que lo hizo muy bien. Pero Nasralla es su tercera vez que va a contienda electoral. Así que es la primera que tiene el triunfo tan... En las manos, ahí ya llegando. Tan en las manos. Qué bueno, eso indica, Ramón, hay gente que... Bueno, ¿cuántas veces fue que Lula fue antes de ser electo la primera vez? 3 veces. 3 o más. 3 veces. Bueno, vamos a ver qué pasa en Honduras. Y volvió y sigue. Señores, no se pierdan la entrevista con la ingeniera Neris Meléndez. Ella es presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores
y promotores de vivienda, es decir, un sector sumamente importante en la economía dominicana.